a todos y a todas quienes nos observan el día de hoy. Nos encontramos en Entrevistas Ágora, un espacio dedicado para la divulgación académica, para la conversación, para el debate. El día de hoy pues estamos acompañándoles en el contexto del segundo Congreso Internacional de Ciencias Sociales, Territorialidades y Humanidades, y tenemos una invitada maravillosa, la profesora Margarita Serge de la Osa, quien es arquitecta, tiene estudios en geografía y en antropología social, doctora en antropología. Ella ha sido docente de diferentes universidades, en particular de la Universidad de los Andes, y pues nos acompaña el día de hoy. Fue la persona que abrió de forma maravillosa este congreso con una conversación sobre su obra de La vorágine, una visión cosmográfica. Entonces, darle la bienvenida al día de hoy, Gracias. profe, agradecerle por estar acá. Creo que es un honor para nosotros. Y bueno, antes de empezar con las, digamos, asuntos más profundos, nos gustaría que le comentaras a todo nuestro público, pues, quién eres tú, cuál ha sido tu trayectoria en las ciencias sociales. En las ciencias sociales. Bueno, yo realmente comencé mi trayectoria en las ciencias sociales trabajando en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde viví alrededor de 5 años, y esa experiencia, digamos, a mí me marcó. Por un lado, me, primero me cuestionó, me hizo cuestionar las nociones de orden, las nociones de desarrollo, las nociones con las que llegamos como primíparos a trabajar en campo. Me obligó a reconocer la relación de la gente con el paisaje. En este momento yo vivía en un sitio donde se llegaba caminando durante 3 días, y el primer día de subida a la Sierra Nevada era por territorio campesino, y después uno podía ver cómo gradualmente cambiaba el paisaje hasta entrar al territorio indígena, que tenía un paisaje completamente distinto. Entonces, digamos que esa experiencia fue muy fuerte para mí en ese sentido, y me marcó de ahí en adelante. Me hizo además entender una cosa que también ha sido muy importante para mí, que es el ver el bosque, el ver la selva, los bosques tropicales como paisajes sociales y no como entornos naturales, que es como normalmente se los presentan a uno. Los bosques tropicales son entornos naturales. Para mí esa experiencia de vivir allá me mostró cómo realmente los pueblos indígenas son agentes activos, cómo hay un continuo entre el sembrado y el bosque. Uno va caminando con ellos por el monte y le dice que a uno le parece una selva igual a cualquier otra, y le dicen a uno, no, esta es la chagra que sembró mi abuelo hace 70 años. Entonces hay un continuo cultivo bosque, que le muestra a uno cómo las sociedades que los habitan son artífices de la producción de las selvas, de la producción de los bosques. Entonces, digamos que a mí esa experiencia me marcó y ha marcado, digamos, lo que ha sido mi trayectoria como investigadora, como profesora, de ahí en adelante. Tú empezaste en la arquitectura. Yo empecé en arquitectura, y mi primer trabajo fue ir a levantar el mapa de Ciudad Perdida, recién descubierta en la Sierra Nevada de Santa Marta, cubierta de bosques tropicales. Sí. Y a partir de ahí entonces me interesé en la geografía, en la antropología. Ajá. ¿Cómo fue ese paso, ese cambio? Mira, ese cambio fue muy duro porque cuando uno estudia arquitectura no lo enseñan a leer ni a escribir, que son dos habilidades fundamentales en las ciencias sociales. Entonces, sin embargo, pues de la arquitectura me quedó para siempre la mirada espacial, eh, tener siempre presente las correlaciones de lo que está sucediendo en el espacio, eh, etcétera. Muy interesante. La profesora Margarita se ha distinguido sobre todo por su trabajo en torno
a conceptos que son centrales, creemos, para las ciencias sociales. Por ejemplo, el territorio, el Estado, la Ujú, nación. ¿Cómo fue encontrar esos conceptos y ujú, esas prácticas? ¿Por qué te interesas en esas ujú. áreas? Pues mira, yo precisamente me comencé a interesar por eso a partir de la experiencia de vivir en un lugar como la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un lugar, digamos, que se considera como un espacio marginal de no solamente de los departamentos. La Sierra Nevada hace parte de 3 departamentos, Guajira, Cesar y Magdalena, y se considera como un confín de esos departamentos, sino que además se considera también como parte de lo que pudiéramos considerar los confines de la nación. Entonces yo comencé, después de la experiencia de vivir en uno de estos sitios que están marcados por esa idea poderosísima de que esta es la otra Colombia, esta es otra Colombia que no hace parte, ¿no?, del orden del desarrollo, del orden del progreso, del orden del desarrollo económico. Se consideran también lugares donde ha habido ausencia del Estado. Entonces, a partir de eso, yo comencé a estudiar este tipo de sitios y comencé trabajando a escala de la costa atlántica. Mi familia es costeña, también era como trabajar entre mis raíces. Entonces, trabajé en un proyecto que se llamaba el Mapa Cultural del Caribe Colombiano, donde efectivamente identificamos una serie de espacios marginales, periféricos, fronteras internas, y comencé a estudiar la dinámica de esos espacios. Después de eso lo amplié a escala de Colombia. Entonces hice un trabajo mirando las regiones de frontera que son más del territorio, más de la mitad del territorio nacional. La Orinoquía, la Amazonía, la Guajira, el Chocó Pacífico, el Magdalena Medio, la Serranía de Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta. Realmente son más de la mitad del territorio nacional. De manera muy interesante, Agustín Codazzi en el año de 1800 y tantos, cuando fue contratado por el gobierno colombiano para levantar el primer mapa oficial de Colombia, midió estas regiones y calculó que eran cerca del 70% de las regiones del país. Hoy en día creo que son un poco menos, pero siguen siendo una parte muy importante del territorio nacional. Entonces me interesó estudiar la dinámica de estas regiones, sobre todo la idea del mito de la ausencia del Estado, ¿no? Porque eso es la primera idea que aparece, es que aquí no ha habido Estado, aquí no ha habido inversión. Y por eso estas regiones son marginales, son pobres, son atrasadas, están marcadas por la violencia. Como no hay presencia estatal, entonces están llenas de guerrilleros, de bandidos, de refugiados, de hippies, de gente de las ONGs, en serio. Sí. Entonces, pues me interesó estudiar eso, y uno de los objetivos de mi trabajo ha sido un poco romper ese mito, el mito de la ausencia del Estado, en el sentido en que si bien el Estado no tiene gran presencia institucional, siempre ha intervenido de manera directa en estas regiones. Siempre pongo de ejemplo una de las formas de intervención más importantes ha sido la declaratoria de estos territorios como tierras baldías. Se declararon tierras públicas, tierras nacionales, y esa declaratoria de baldíos como tierras públicas ha traído consigo, paradójicamente, la privatización de los baldíos. Es decir, la declaración de tierras públicas paradójicamente ha servido para declararlas como baldíos. Ujú. Otros ejemplos de intervención consistente del Estado a lo largo de la historia ha sido, por ejemplo, el hecho de que ha delegado su presencia en actores regionales. En esos actores regionales son externos por lo general, son misiones religiosas, son comerciantes que se han convertido en lo que llaman en la región patrones, ¿no? El patrón, los patrones de ciertas mercancías, de ciertos productos que han tenido el monopolio del comercio, que han tenido el monopolio de los medios de transporte, que se convierten en las autoridades civiles y militares
dejando, digamos, por fuera y negando la participación, ignorando la participación de los actores locales, de los pequeños campesinos, de los afrodescendientes, de los indígenas que históricamente han habitado esa región. Entonces el Estado ha delegado su presencia en estos actores locales externos. Esa es, digamos, otra línea consistente de intervención del Estado. Em, el hecho de que ha delegado además, por ejemplo, la educación, hasta la Constitución de 1991 se delegó la educación en manos de la Iglesia católica. Bueno, esto sin contar con la política permanente de genocidio, que no podemos ignorar, que continúa hasta el día de hoy. El Estado o ha participado directamente o se ha hecho el de la vista gorda con una política permanente de genocidio. Yo podría seguir mencionando ejemplos de cómo el Estado sí ha estructurado profundamente estas regiones que se supone donde el Estado ha estado ausente. Y además la otra cosa importante es que ha propiciado una cierta manera de circulación del capital en estas zonas. Ha propiciado que se hagan inversiones, que se adelanten proyectos de cierto tipo, muchos de los cuales, o la gran mayoría, son proyectos de tipo extractivo. Y si uno mira estas regiones que se consideran periféricas a escala nacional, si uno las mira a escala global, se da cuenta de que han sido, desde el punto de vista de los mercados globales y de la economía global, han sido nodos centrales, ¿no? La ciudad de Manaos fue capital de una de las mercancías más importantes hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue el caucho. Puerto Príncipe en Haití fue capital de la economía más importante del siglo XVII y XVIII, que fue la economía del azúcar. Entonces, desde el punto de vista global, han sido nodos globales de la inversión del capital, pero a escala, digamos, nacional, se ven como lugares periféricos. Este punto que acabas de tocar, que es propiciar la circulación del capital, Ujú, es uno de los elementos más relevantes en cómo se mm, construye la nación. ujú, Yo quisiera, pues, preguntar un poco sobre cuál es esa relación que se establece en términos de ordenar el territorio ujú. O y, desordenar. o desordenar el territorio desde estas formas de Ujú, circulación del capital muy asociadas a los extractivismos. ujú, ¿Cómo se concibe ahí ese ordenar y desordenar el territorio y qué efectos tiene en la actualidad? ujú. Bueno, y ahí yo quisiera comenzar por decir que yo después de trabajar el fenómeno a escala de Colombia, me pasé a escala latinoamericana. Entonces, con grupos de investigación de colegas en México, en Brasil, en Chile, en Perú, en Bolivia, etcétera, pues hemos venido desarrollando como un trabajo, no lo llamo comparativo porque no es exactamente el método comparativo, sino un trabajo mancomunado de comparar este conjunto de regiones a escala latinoamericana, comenzando por el desierto de Sonora en México, Yucatán, pues todo lo que es la región biogeográfica del Chocó Pacífico, los llanos colombo-venezolanos, la Amazonía, la Patagonia, el desierto de Atacama, el Chaco, bueno, en fin, hay toda una serie de regiones que se vislumbran de esa manera. Y uno de los elementos comunes es precisamente la manera como circula el capital en estas regiones, es decir, la manera como se invierte, que entre otras cosas son los excedentes financieros de las de los países industrializados que ya han perdido su capacidad de reproducir el capital, entonces necesitan encontrar otros espacios de inversión y de reproducción del capital con el bono de que además se puede reproducir sin tener en cuenta mayores regulaciones. Pues estamos hablando de que son inversiones en tierras de nadie, donde no hay presencia concreta de las autoridades estatales. eh,
y donde se puede pues, llevar a cabo una serie de procesos de trabajo, de explotación, que podríamos caracterizar como capitalismo salvaje. No es gratuito, pues, que en estas Ujú. regiones salvajes también el capitalismo adopte formas salvajes. Entonces, y esto, digamos, es una constante que se ve en todas estas regiones, como los estados, primero con el gesto de volver públicas las tierras. Entonces no son tierras públicas, este continente está habitado hace 14.000 años, esas siempre han sido tierras de alguien, pero se declaran tierras públicas y ese es el mecanismo para privatizarlas, es decir, para permitir las inversiones de capital, y hay una actitud de ausencia del Estado. Ah, no, es que como ahí no hay Estado, nos hacemos los de la vista gorda, ahí puede pasar lo que quiera. Y eso, digamos, ha dado pie a que se den pues unas formas, digamos, bastante aberrantes de trabajo, unas economías que se llevan a cabo de manera arrasadora sin tener en cuenta sus consecuencias ambientales, sus consecuencias cívicas, sociales, morales. Profesora Margarita, eh, digamos que en toda esta trayectoria hay algo que nos llama mucho, nos convoca, que nos ha estado convocando recientemente, y es uno de esos ejemplos que aparece no como en el marco académico, sino en el marco de la literatura, Ujú, que ha sido la conmemoración de los 100 años de La Vorágine, de la ujú. obra más reconocida de José Eustacio Rivera y que nos convocó a nivel nacional, pero en particular en esta región y en el Huila, Y en el Huila. a traer nuevamente, si es que en algún momento se Ujú, ha diluido, pero a reforzar su lectura, a reforzar la discusión sobre el valor no solamente estético y ujú, literario de la obra. Y justamente el día de hoy tú nos comentabas sobre, o profundizabas un poco sobre un trabajo que tú has hecho de forma reciente con Erna von der Walde, sobre La Vorágine, ¿no? ujú. Este que se titula La Vorágine, una edición cosmográfica, que es un texto maravilloso, es una forma diferente de ver este libro, que es además de lectura fundamental para todos los nacionales, ¿cierto? Pero que también tiene muchos Ujú, cruces, por ejemplo, en la literatura ujú. brasilera, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces, me gustaría mucho preguntarte por qué validar la cosmografía como un viaje y sobre todo en ese sentido de la espacialidad que aparece en La Vorágine. Ujú. Sí, nosotros resolvimos llamarlo edición cosmográfica precisamente porque queríamos hacer énfasis en el cosmos de la vorágine, en los mundos que confluyen en la vorágine que constituyen un cosmos, porque son varios mundos que interactúan ahí, ¿no? Está por un lado el mundo en el que escribe José Eustacio Rivera, está por otro lado el mundo que construye José Eustacio Rivera. Y esto fue, digamos, lo que quisimos destacar con esta edición cosmográfica. Nosotros ahí retomamos la última edición que Rivera corrigió y cuidó, el último texto antes de morirse, 4 meses antes de morirse. Entonces nosotros retomamos ese texto, retomamos los mapas que él hizo, que curiosamente se perdieron, nunca nadie jamás los volvió a publicar. Los publicó Rivera antes de morirse en la editorial Andes en Nueva York en 1928, y todas las ediciones posteriores, que son más de 150, los ignoraron. Nadie volvió a pensar en los mapas. Entonces nosotros recuperamos los mapas y además de eso elaboramos una serie de mapas para ubicar a los lectores. Ujú. Porque ¿qué sucede? Que el territorio donde sucede la vorágine sigue siendo igual de desconocido. Nadie tiene ni idea de dónde queda el río eh, Atapau, el Atabapo. Nadie tiene Atapapo. ni idea dónde queda, nadie sabe ni siquiera que el Guainía se convierte en el Río Negro y desemboca en Manaos, etcétera. Sigue siendo una geografía, hoy, un siglo después, una geografía completamente desconocida para los colombianos, los peruanos, los brasileños y los venezolanos, eso para no decir para el resto del mundo. Entonces nosotros le incluimos en el texto una serie de mapitas que ubican al lector para que sepan dónde están. Y lo otro que hicimos fue
En vez de dictar cátedra, Erna von der Walde y yo, lo que hicimos fue recoger una serie de textos clásicos en ciencias sociales que iluminan los Ujú, procesos históricos y geográficos, digamos, a los que se refiere la novela. Entonces, que iluminan, por un lado, la manera como esa región se percibía en la conciencia republicana de la época en que escribe Eustacio Rivera, precisamente para mostrar cómo José Eustacio Rivera rompe, que esa es una de las cosas importantes de la vorágine, es que Rivera rompe con esa manera de entender la selva, ¿no? Él, a pesar de que usa esos tropos, los subvierte al mismo tiempo. Y por otro lado, una serie de textos que muestran los procesos socioeconómicos que se están viviendo a partir de lo que él muestra, ¿no? De la economía, lo que significa la economía ganadera de los llanos, lo que significó el boom de las plumas para la industria de la moda y lo que significó el boom del caucho en la Amazonía. ujú. Ujú. Hay algo muy interesante y es, han pasado 100 años desde la De publicación, 101 101, años. ¿cierto? Sí. Pero es preocupante esto que menciona sobre el desconocimiento del territorio. Ujú, Estamos en una época en la cual priman ya no solamente la inteligencia artificial, sino que está cada vez más a la mano, por ejemplo, los sistemas de información geográfica, ujú, el uso de imágenes satelitales, incluso en ujú, nuestro celular. ujú, Eh, ¿Qué podemos hacer pensando la geografía desde un sentido más amplio, ujú. más hermanada con otras ciencias sociales y sobre todo con la formación de ciudadanía? ¿Qué planteamientos o qué necesidades tendríamos que empezar a cubrir para poder reapropiar y Re- entender re- este territorio? Pues yo pienso que una manera de hacerlo es la que usó Rivera, ¿no? Rivera escribió una novela que le permite a uno tener una experiencia de un territorio sin tener que ir ahí. Es una forma de cartografía, si se quiere. En vez de Ujú. poner un mapa abstracto que es difícil de leer, que mucha gente no lee ni los mapas, ni se ubica bien realmente en un mapa complejo, Rivera nos presenta una cartografía de la región narrada Sí, de, de hace un siglo, y una de las cosas que es alucinante al leerla es que tristemente lo poco que han cambiado las cosas. Yo espero que cuando se cumpla el segundo centenario de la vorágine podamos decir esta manera de apropiarnos, de explotar este territorio, afortunadamente ha cambiado. Y no como en este centenario que lo que nos tocó es reconocer, tristemente, desde hace un siglo o más, seguimos relacionándonos con esta región de esta forma. Entonces me parece que la vida de Rivera es una vida interesante, que es una experiencia narrativa que, digamos, hoy en día hay una cantidad nueva de medios a través de los cuales se pueden crear nuevas cartografías para que la gente pueda tener acceso a experimentar el territorio de nuevas maneras. Que a mí me parece que eso es lo interesante de la vorágine, es que es un viaje de inmersión en una región que realmente uno casi que la siente en la piel, ¿no? Los sonidos de los insectos. eh, eh, Eso es el poder de la vorágine. quisiera lanzar una última invitación, o mejor, que tú nos hicieras alguna invitación, pues en toda esta experiencia de trabajo y en esta necesidad que hay y que está aún latente en reconocer este Ujú, territorio. ¿Cuáles serían algunos elementos que pudiéramos recomendar, sobre todo en este entorno, que es el entorno educativo? ujú, Estamos pues en la Universidad Surcolombiana, digamos ujú, que ujú, la educación tendría que ir más allá de la academia a cumplir un papel mm. social. ¿Cuál sería ese llamado de atención o esa invitación para poder superar un poco esta visión de los territorios Sí, nacionales como tierras de nadie? ¿Cuál sí. sería Pues para mí, nuestra tarea? y esto, mi respuesta es completamente desde la antropología. Yo en eso creo fervientemente que ese es el poder, como decía Malinowski, la magia de la etnografía. Y es precisamente la posibilidad que da la etnografía, a la antropología en general,
de ver el territorio con la gente. Yo digo que un ejercicio tan sencillo como llegar a un barrio, a una vereda, y recorrer el barrio, la vereda, con distintos grupos de gente que viven ahí. Eso le permite a uno, la gente le va narrando el sitio donde vive, le va narrando las distintas historias, los distintos eventos, lo que significan distintos sitios. Entonces yo pienso que desde un punto de vista educativo, realmente para mí esos métodos que invitan a ver el territorio con la gente, me parece que son, es lo que realmente le permite a uno ver, porque es que uno llega, yo me acuerdo yo la primera vez que llegué a vivir en una selva, pues yo no veía nada, para mí era todo un verde corrido, donde yo oía unos sonidos, unos rugidos aterradores y resulta que eran los micos aulladores y de pronto unos silbidos divinos que resultaron ser los pumas, pero entonces uno no entiende, uno no tiene referentes. Y fue precisamente el vivir y el recorrer la zona, en este caso con los indígenas que vivían ahí, que me permitió a mí aprender a ver en la selva y aprender a ver la selva como un lugar social, como un espacio histórico. Y yo pienso que, porque otra de las características de este tipo de regiones es que se piensan como regiones naturales. Resulta que estas no son regiones naturales, estas son regiones históricas. Y es muy importante para eso aprender a ver con la gente. Entonces yo sí creo que como estrategia pedagógica y didáctica es importante salir a campo e implementar metodologías de reconocimiento espacial con la gente. Yo no soy muy partidaria de los mapas sociales porque obliga a la gente a poner el territorio en un formato extraño, que es el formato del mapa. Ujú. Pero pienso que la gente tiene otras formas de cartografía, ¿no? A través de la música, a través de las narraciones, y creo que explorar eso me parece que es la manera de realmente compartir el conocimiento del territorio. Profesora, tendríamos toda la tarde para conversar, me encantaría. Realmente este último punto pues nos anima además eh, porque desde un punto de vista muy personal creo que uno de los retos que tenemos en la universidad es justamente fortalecer Ujú, esta visión desde las ciencias sociales, por eso también el interés en el plantear este evento ujú. y mantenerlo, pues también dialogar desde diferentes ciencias sociales. La antropología es fundamental Sí, para esto. ujú, Entonces creo que ese es un agradable llamado de ujú, atención y pues que también nos anima a continuar en la construcción, ujú. no solo desde la antropología, sino en general desde las ciencias sociales y sobre todo atando lazos Sí, con colegas de otras ciencias ajá, en general. sí, optando por métodos indisciplinarios. Métodos indisciplinarios e Sí. indisciplinados. Muchísimas gracias a todos por su compañía y a la profesora Margarita. Muchas gracias por haber atendido esta invitación, tanto al Congreso como a este espacio que es Entrevistas Ágoras. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y yo también reitero una invitación a leer La Vorágine.